Bueno, quiero que tratemos hoy el tema económico porque es súper importante para todos. Hola, profe, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Gladys, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por estar conectado, gracias por acompañarnos en este en vivo para, bueno, despejar las dudas también de todas las personas, las preguntas que vayan surgiendo y para conversar sobre los efectos que ha estado teniendo la pandemia por el COVID-19 sobre la economía mundial. Es correcto. Bueno, en principio, bueno, muchas gracias por la invitación para hablar de un tema como este. Este, Algunas personas dirán, bueno, ¿por qué Gladys siempre invita al mismo economista, no? ¿Por qué no invita a otro? Pero bueno, habría que comenzar diciendo que creo que fue en 2017, ¿no, Gladys? Que fuiste a la Católica buscando Sí, información para un video, ¿no? sí, sí. Ajá, hace 3 años. Y desde ahí, bueno, siempre hemos estado en colaboración, ¿no? Y de verdad que yo súper contento de estar en tus espacios, ¿no? Es la razón por la que siempre estoy aquí. Cuando Gladys me llama, yo le atiendo. Bueno, fíjense, en principio lo que tendríamos que decir con el tema de la pandemia, con el tema del COVID-19, tendríamos que entenderlo como una variable extraeconómica, ¿saben? Es algo que no necesariamente dentro de la economía de los países se espera, se pondera o se presupuesta, ¿sí? Bien, las naciones tienen en sus presupuestos gastos orientados a diferentes actividades, hay actividades vinculadas a temas sanitarios, de salud. Sin embargo, algo como esto no es previsible, o sea, no es algo que tú puedas tener en tus manos y decir, bueno, déjame para el año que viene dejar en la partida presupuestaria tanto dinero para la pandemia que se avecina. Es lo que se conoce por ahí como un cisne negro. Un cisne negro, que es ese evento poco casual, muy difícil de que ocurra, pero que cuando pasa, cuando ocurre, bueno, tiene su efecto. Asumiendo esto de esta manera, vamos a comenzar a hablar de nuestro país, Gladys, ¿no? Que es Venezuela, y después quizás comenzar a ver un poquitico cómo esto afecta a nivel general. Que además Hay que Venezuela es entender bien en el caso. particular porque Ujú. ya tiene pues todo el conflicto económico que nos acompaña desde hace tantos años ya. Así es, y eso es bueno que lo menciones porque hay que partir por ahí, ¿no? Eh, la pandemia del COVID-19 sorprende a Venezuela en una de sus situaciones económicas, sociales y políticas más agudas de toda su historia, ¿sí? Recordando que Venezuela cerró con 5.985% de inflación acumulada el año pasado, eso fue en diciembre del 2019, y que ya en este primer trimestre que tenemos el año 2020 acumulamos 145% de inflación. Eso nos quiere decir que estamos bastante cerca otra vez del tema de la hiperinflación, no ha mejorado esa situación en Venezuela. Recordemos también que tenemos una distorsión cambiaria en el país muy fuerte. A la fecha, un dólar, para adquirir un dólar en Venezuela es necesario usar 117.000 bolívares, ¿sí? Que en diciembre lo habíamos dejado al tipo de cambio 55.000 bolívares por dólar y ya 3 meses después está en 117.000 bolívares por dólar. Para Pero el explicarle a detalle la es que gente, Venezuela para, tiene. para explicarle a Ujú. la gente, 117.000 bolívares los tienes a la mano con dos billetes de máxima denominación más otro billete más, Ujú. para que tengan una idea más Es o menos con correcto, respecto a sus países. es correcto. Pero para que tengan también una idea bien interesante del descalabro monetario que tenemos en el país, que tiene que ver con factores de producción y otros elementos que también vamos a hablar, en Venezuela se han sucedido dos reconversiones monetarias. Una que entró en vigencia el 1 de enero del 2008 y la otra que entró en vigencia el 20 de agosto del año 2018. En la primera reconversión monetaria, nominalmente al bolívar, se le restaron 3 ceros. En la segunda reconversión monetaria, se le restaron 5 ceros más a ese bolívar, lo que quiere decir que las cifras que mostramos hoy nominalmente tienen 8 ceros menos. ¿Esos 8 ceros menos qué significan? Bueno, significa que si usted se los coloca nuevamente a esos 117.000 bolívares que tenemos allí, o sea, quitamos el efecto de la reconversión, un dólar, para adquirir un dólar en Venezuela, requeriríamos 11,7 billones de bolívares, ¿sí? Eso es muchísimo dinero. Eso nos da una visión del poder de compra que se ha perdido en la economía venezolana
y cómo de alguna manera la política económica en el país no ha sido acertada. Entonces tenemos un tema, por un lado, de descalabro económico, con un PIB que no levanta. Tenemos una proyección de un PIB para Venezuela de un cierre de un menos 25% estimado hasta la fecha del año 2020. Eso quiere decir que comparado con la economía del año anterior, es decir, de 2019, Venezuela estaría dejando de producir un cuarto de lo que produjo el año pasado, ¿sí? Esas son cifras que son estimadas y es posible que eso pueda acrecentarse, ¿no? Adicionalmente a esto, en el año 2019 en Venezuela, en el mes de marzo, hubo un apagón nacional. Sí, el sistema eléctrico nacional colapsó y durante 5 días Venezuela estuvo sin luz eléctrica. ¿Sí? De ese apagón nacional, todavía las personas naturales, jurídicas y el propio gobierno no se han recuperado, sobre todo en el interior del país. En el interior del país, generalmente nuestros estados en Venezuela tienen luz, si acaso, unas cuantas horas, o generalmente hay racionamiento eléctrico. Ese corte Diario. de luz también afectó el Internet, ¿sí? Entonces resulta que Venezuela tiene uno de los Internet más lentos del planeta y se podrán imaginar todos quienes nos ven y nos escuchan que, sumado a eso, tenemos el tema del servicio eléctrico, sumado a eso, Venezuela es un país petrolero y en los actuales momentos tenemos escasez de combustible en todos los estados de Venezuela. Entonces, en toda esta condición económica que yo les estoy comentando, se manifiesta la pandemia en todo el planeta y toma a Venezuela en las peores condiciones, inclusive desde el punto de vista del sistema de salud, porque todos los que tenemos amigos o familiares que trabajan en el sistema de salud venezolano siempre nos dicen lo mismo, ¿no? El tema de el poco dinero que se le dedica a nivel de presupuesto, el mal salario de los médicos, bueno, muchas cosas que realmente son bien complejas. Entonces, en ese escenario llega el COVID-19. ¿Cuál es el primer efecto que tiene el COVID-19? COVID-19, esta pandemia, desmoviliza a la población económicamente activa. ¿Quién es la población económicamente activa? Hombres y mujeres mayores de edad, ¿verdad? En pleno uso de sus facultades físicas y mentales, que son aptos para el trabajo, para generar bienes y servicios, ¿ok? En el entendido que la economía es sociedad, es social, y si las personas no se mueven dentro de esa economía, la economía tiende a ralentizarse, anquilosarse y luego a paralizarse. Entonces, esta población económicamente activa, por una medida de cuarentena, por una medida de distanciamiento social y de aislamiento selectivo, está en sus casas. Y en Venezuela tenemos ya 3 semanas con la mayoría de la población económicamente activa en su casa. ¿Sí? ¿Qué ha generado esto? Bueno, ha generado desmovilización social, ha generado disminución en la generación de ingresos, ha generado disminución en el consumo de bienes y servicios, y por ende también ha generado mayor disminución, o más bien una más amplia disminución en la producción de bienes y servicios. Máxime cuando el propio gobierno nacional ha asumido el hecho de que no se pueden hacer eh, movilizaciones entre estados del país. Por ejemplo, si Gladys quiere ir al estado Trujillo desde Caracas, se tiene que quedar en Caracas, pues no la van a dejar pasar, ¿sí? Entonces, por un tema de prevención. Si esto de alguna manera lo vemos durante 3 semanas, tenemos entonces la población económicamente activa paralizada. ¿Qué efecto tiene eso sobre la economía? Bueno, en principio las empresas, el Ejecutivo de Venezuela asumió unas medidas económicas que incluyen el pago de esos salarios, una inamovilidad laboral, es decir, nadie teóricamente puede desincorporar a nadie de su nómina. Adicionalmente a esto, se le exigió a las empresas de telecomunicaciones que siguieran prestando servicio y que no se le podía cortar el servicio a nadie que cayera en una situación de impago. Y adicionalmente a eso, el gobierno nacional en Venezuela asumió que el sistema financiero en el país no podía cobrar capitales e intereses sobre los créditos que ya había otorgado. Se podrán imaginar entonces cómo hace un sistema financiero si el principal elemento con el que trabaja, que es el dinero, no lo puede mover tal cual como ha sido siempre, ¿no? En esta situación que hemos comenzado a ver, bueno, hay una paralización de casi un 90% del sector comercio y los servicios en Venezuela. Según datos de Google, y es interesante entender esto porque la mayoría de las personas tienen acceso a un teléfono inteligente y tienen logueado su cuenta de Gmail con el GPS y con el dispositivo, y Google sabe por dónde nos vamos nosotros moviendo, ¿no? Entonces Google generó en estos días un reporte donde nos decía
qué porcentaje de la población se ha mantenido en sus casas durante la cuarentena. Y para el caso de Venezuela, felizmente un 62%, según las estadísticas de Google, ha mantenido la cuarentena en su casa. ¿Qué significa esto entonces? Pues que tenemos, bueno, buena parte de la población inmovilizada y sin la capacidad real de poder ir a sus trabajos a generar bienes y servicios. Entonces, tenemos empresas que no están generando flujos de efectivo, tenemos empresas que siguen pagando sueldos y salarios, tenemos empresas que no necesariamente pueden digitalizarse y tenemos entonces un gobierno que ha prometido el pago de unas bonificaciones mensuales para una cantidad de personas que están en un sistema, para los que no son de Venezuela. En Venezuela hay un sistema que se llama SIS, Sistema Patria, donde hay una cantidad de personas carnetizadas y por allí se le están dando a las personas los beneficios sociales. Teóricamente 19 millones de personas inscritas ahí, ¿no? Que es bastante gente. Y por allí, por esa vía, teóricamente se le va a dar a las personas un beneficio social. Pero ¿qué es lo cierto de todo esto? Un gobierno no puede mantener el pago mensual de un equivalente en dólares, no sé, $30, 60, $80, durante 3 meses, 4 meses, 6 meses o todo un año, porque realmente no tiene capacidad real el gobierno de generar tanto dinero. Por ese lado, entonces, tenemos una situación en la cual los empresarios se ven contra la pared porque hay una inamovilidad laboral y no puedes de alguna manera ser eficiente en costos porque no te permiten de alguna manera tampoco ir a tu espacio de trabajo a generar, sobre todo porque como las personas están desmovilizadas, el comercio y los servicios están prácticamente paralizados. Si a eso le sumas el tema del combustible, muchas personas entonces tienen incapacidad real de poderse mover porque el combustible hace un promedio entre 6 a 10 horas de cola para poder cargar la mitad del tanque y generalmente cobrándote esto en divisas, ¿sí? Sí. 30 Para, dólares, 40 dólares, 60 dólares. para la gente que Ujú. no está al tanto de esta situación del combustible en Venezuela, desde hace ya, yo creo que 2 años en el interior del país ha habido escasez de combustible. Sin embargo, en este momento, luego del tema de la pandemia y con la cuarentena, eh, el tema es que no hay gasolina, o sea, ni siquiera en la capital que es Caracas. Lo que está comentando aquí el economista Aaron Olmos, o sea, es un tema más que se suma a todo lo que venimos cargando y al tema de las consecuencias de la pandemia y de la cuarentena. Es correcto. Aquí lo que tendríamos que decir es que los inventarios de ese combustible, del gasoil y de todos esos derivados ha comenzado a disminuir a gran velocidad por la incertidumbre que esto genera. Muchas personas han acudido a cargar los vehículos a mayor velocidad. También se han generado situaciones de personas que cargan el vehículo, cargan vehículos oficiales, descargan esa gasolina, luego la venden. Todo un mercado negro detrás de esto que en situaciones de este tipo siempre ocurren para poner la cosa más complicada, ¿no? Entonces, qué es lo que ha comenzado a ocurrir? Bueno, las personas en casa y los gerentes en casa y los dueños de empresas se han preguntado qué puedo hacer yo si no puedo trasladarme a mi oficina y mi gente está en su casa por un tema de salud, recordando que primero la salud y después lo demás. Si no tenemos personas sanas, si no hay economía que se mueva, si no hay personas movilizándose, no hay economía, no hay mercado, no hay circulación de dinero, no hay actividad económica. Entonces, primero tenemos que privilegiar la salud. Muchas empresas han comenzado a reinventarse y dicen, ¿cómo puedo yo irme a lo digital? ¿Sí? Entonces, por lo menos hoy nos enteramos que algunas universidades en Venezuela tomaron la decisión de continuar el semestre por vías digitales. Ok. ¿Sí? Y esta toma de decisión no necesariamente es un esquema de ausencia de luz eléctrica en algunos estados y mal servicio de internet en otros, cae como anillo al dedo porque muchos estudiantes van a tener dificultad para poder ingresar a las aulas de clases y todo esto. Sin embargo, hay que reinventarse por esa vía. No todo negocio es digitalizable. Hay un proceso de transformación digital y quizás hay herramientas que nos ayudan a poder manejar los equipos desde casa, como TeamViewer, donde yo puedo entrar en mi equipo de manera remota y poder entrar allí y verificar mis correos y trabajar en Excel y qué sé yo. O estos espacios tipo Zoom, Google Hangouts, Duo, donde todas las personas están constantemente en comunicación a nivel de las empresas a ver qué se va a hacer. Pero al final de cuentas, si una persona se dedica a dar clases, de repente puede dar clases en línea, claro que sí. Si una persona es conferencista, de repente puede reunir un grupo de personas en línea. Pero si usted tiene un taller mecánico, no puedes quizás hacer la cita electrónica porque te tienen que llevar el carro para revisarlo. Si de repente tú eres un instructor y das clases en una piscina,
no puedes dar clases de natación en línea, ¿no? Entonces, hay actividades económicas que simplemente no se pueden digitalizar. Y desde ese punto de vista hemos visto que muchos comercios en ese proceso de reinvención han comenzado a llevarle los productos y los servicios directamente a los clientes. En Venezuela se ha establecido un horario de 8 de la mañana a 1 o 12 del mediodía. Es diferente en los estados y en algunos municipios, pero generalmente es en la mañana donde hay actividad económica. Luego al mediodía pasan algunos vehículos de la Policía Nacional o de fuerzas de seguridad con unos parlantes diciéndole a los comerciantes que cierren sus negocios y que se vayan a su casa, que hasta esa hora se va a trabajar. En ese sentido, muchos comercios han comenzado a hacer delivery o domicilios, ¿no? Como conocen en otros países. Entonces, hemos comenzado a ver que algunas empresas están tratando de generar flujo de efectivo, reinventándose dentro de todo esto. Personas que están comenzando a hacer sus asesorías, psicólogos que están atendiendo a sus pacientes en línea, pero otra vez, no todo el mundo puede hacer esto. Sin embargo, y aquí entonces entramos en el tema global, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, su directora general, y el Fondo Monetario Internacional, el IMF, en voz de su directora ejecutiva también, ambas dieron noticias la semana pasada de que, bueno, según las estimaciones que tienen, para América Latina, la CEPAL, y para el Fondo Monetario, la economía global, en el año 2020 van a entrar en recesión. De hecho, estamos en recesión económica. Y una recesión económica es un proceso económico, social y político donde el Producto Interno Bruto que mide producción de bienes y servicios en los países tiende a caer por diferentes factores financieros, económicos, políticos, sociales, pero en este caso es una variable extraeconómica, como estábamos diciendo. Y la estimación que están calculando de esa caída de la producción global para América Latina ronda entre el 20% y el 30% del PIB global. Eso es bastante, y eso es bastante complicado, porque si uno ve los mercados financieros, la mayoría de los mercados financieros, desde que a partir del 11 de marzo, la OMS decretó la pandemia global del COVID-19, la mayoría de los mercados financieros han caído, y la incertidumbre y la inestabilidad por parte de las acciones de las empresas, ya que tenemos tanta gente desmovilizada, los precios de las acciones han caído a gran velocidad. Para evitar un descalabro en las principales bolsas de valores del mundo, han intervenido los gobiernos. Y han intervenido los gobiernos con unos paquetes de estímulo o unos programas económicos que inyectan trillones de dólares en cosa de semanas o días para tratar de recuperar la pérdida de ese dinero y la pérdida de esa confianza en esas economías. Ahora, Generalmente son los bancos centrales que hacen eso. Ajá. ¿De dónde salen esos trillones de dólares que se le están inyectando a la economía? Eso es muy importante decirlo, fíjate. Si nosotros entendemos la economía como un cuerpo social, ¿sí? Como un órgano vivo, que de hecho está vivo porque somos todos nosotros que damos vida a la economía, pensemos que ese cuerpo social global está enfermo, ¿sí? Y muy típico de la medicina occidental, hay una medicina que se le puede colocar a ese cuerpo social, pero esa medicina que yo le coloco a ese cuerpo social va a solventar un problema, pero va a generar efectos secundarios, ¿sí? Esa inyección de liquidez de trillones de dólares que están haciendo la mayoría de los bancos centrales en estos momentos, no necesariamente tiene respaldo productivo de los países, recordando que a partir del 15 de agosto del año 71, cuando el gobierno de Nixon se separa unilateralmente del patrón oro, las monedas de los países dejan de estar respaldadas por el oro que estaba en reserva en los bancos centrales. A partir de ese momento, del 71 al año 73, las monedas de los países comienzan a estar respaldadas por la producción de esos países. Existe una relación, debería existir una relación muy cercana entre los niveles de producción de un país y el nivel de liquidez que circula. Si yo produzco 500, yo debería tener en circulación en liquidez 500 o menos de 500, ¿sí? Si yo tengo más de 500, entonces tengo dinero que no está respaldado por producción y ese dinero se convierte en un problema porque tiende a generar inflación. La mayoría de los gobiernos del planeta, en sus bancos centrales, esos paquetes de estímulos, están generando mucha cantidad de dinero que no necesariamente está respaldada por la producción de sus países. En principio solventan un problema de corto plazo porque está inyectando liquidez y los mercados están recibiendo ese dinero que no se está generando por la desmovilización. Sin embargo, tienes ahora un problema de producción y tienes un problema de desempleo también muy fuerte. Hemos visto cómo en Estados Unidos, por ejemplo, se incrementó esta semana la cantidad de millones de desempleados, también en España y en otros países europeos,
porque evidentemente al estar desmovilizados, simplemente las empresas toman la decisión de desincorporar costos variables, que es la nómina, que son trabajadores. Eso evidentemente representa un peso para el gasto social de los países, representa un peso desde el punto de vista de paro forzoso, de una cantidad de cosas que está previsto en los presupuestos, pero que es transferencia de dinero de los gobiernos, no es un dinero necesariamente reproductivo, productivo. Entonces ese dinero que está saliendo, en principio, solventa un problema, pero tiende a generar otro en el mediano plazo, que es el tema de la producción. Entonces, hay un grave inconveniente ahí porque hay tres problemas históricos económicos que nunca se van a corregir, que es pobreza, desempleo e inflación. Son grandes variables económicas, políticas y sociales que no se corrigen del todo, sino que tienden a controlarse. ¿Sí? Es como una enfermedad crónica que tienen los países. Los países tienen cierto nivel de pobreza, cierto nivel de desempleo y cierto nivel de inflación. Que la política económica tiene que instrumentarse para regular y tratar de que esos tres problemas se minimicen lo más que se pueda. En el caso de Venezuela, volviendo otra vez al país, ya veníamos arrastrando unos niveles de pobreza cercanos al 87%, según la encuesta de condiciones de vida del ENCOVI 2017. No tuvimos los resultados de 2018 y no tenemos nada de 2019. Ese fue el último dato que tuvimos. Digamos que quizás habrá mejorado un poco y se encontrará en 80%, pero decir que 4/5 de la población esté en situación de pobreza es bastante, en el entendido que la pobreza es la carencia de elementos fundamentales para la vida. Si lo quieres medir por indicadores internacionales, personas que ganan menos de $1 al día, que es el caso de Venezuela, si lo llevas al tipo de cambio. Entonces, desempleo, históricamente en Venezuela lo han tasado siempre en un 10%. Sin embargo, sabemos que al decretar inamovilidad, tienes una cantidad de industrias y empresas que han dejado de funcionar. Al año 2019 muchas empresas dijeron, bueno, vamos a ver cómo viene el 2020, y en el mes de febrero abrimos, y las que abrieron, las pocas que abrieron, se están encontrando ahora que están desmovilizados porque están en cuarentena. Entonces, eso es bastante complejo. Y la inflación, que evidentemente en Venezuela sigue existiendo, pero seguimos en hiperinflación, hace más cuesta arriba que cualquier paquete o de medidas económicas surta algún efecto. Estos países que han comenzado a hacer estos paquetes de ayuda o de estímulo económico, en principio van contra sus bancos centrales y sus fondos económicos. O sea, hay fondos con dinero para estas cosas. En el caso de no poder ir contra esos fondos porque no ahorraron y no lograron ver esto en el tiempo y no tuvieron esa previsión, van a organismos multilaterales a solicitar créditos, como el Fondo Monetario Internacional, que de hecho el Fondo Monetario Internacional recientemente decía que había recibido 86 solicitudes, ¿verdad?, de créditos de algunos países que estaban ya en situación de recesión, acusando el efecto del COVID-19. De esos 86, 50 solicitudes eran solicitudes no de miles de millones de dólares, sino de unos cuantos millones, 100 millones, 60 millones, 80 millones, no eran cifras muy elevadas. Sin embargo, la inyección de ese dinero nos dice a nosotros que, y la previsión que se tiene para el tema de la recuperación, se habla del año 2021. O sea, estamos hablando del año 2021, donde algunas economías van a comenzar a recuperarse y van a tratar de llegar otra vez a la senda de crecimiento y desarrollo, que estamos hablando de bastantes meses, ¿no? Que estas deben ser las economías de los países desarrollados. Es correcto. Pero países como economías emergentes como Venezuela, que ya venían arrastrando 6 años de una variación negativa del PIB, es decir, en recesión económica, nos va a costar un poco más poder salir de esa situación. Nada más para que lo vean y lo entiendan más quienes nos escuchan y nos ven. Si Venezuela al final del año 2019 reportaba un menos 25%, digamos, de PIB como resultado de la actividad económica, para llegar a ser positivo ese PIB, primero tenemos que remontar esos 25% negativos de no producción, ¿sí? Para estar tablas y estar en cero. Y después, a partir de ahí, tenemos que comenzar a subir. Entonces, el reto que tiene nuestro país es mucho más complejo que el de otros países que estaban ya más fortalecidos, con economías más fuertes, con monedas más fuertes, con tipos de cambio más estables, que quizás van a pasar algunos meses con cierto nivel de paro o desempleo, pero la política económica les va a ayudar entonces a solventar esos problemas. Y que en este momento están imprimiendo dinero porque se necesita, pero no es lo que hacen siempre, como en el caso de Venezuela, que se imprime sin Es ningún tipo de correcto. respaldo, o que aplican, creo, tengo entendido, y si no es así, por favor, corrígeme, pero que el gobierno de Estados Unidos está aplicando una de las teorías económicas de un famoso economista, creo que es Keynes, que se llama, y él propuso básicamente inyectar dinero a través del gasto público proveniente de la política monetaria
para levantar una caída abrupta como esta que está pasando de la tasa de empleo. Es más o menos lo que hace Venezuela siempre, pero Estados Unidos lo está aplicando Sí, para esta vez que es, bueno, algo extraordinario, ¿no? Un cisne negro en la economía. sí, fíjate, está genial que hagas esa referencia de Keynes, ¿no? De hecho, John Maynard Keynes fue uno de los economistas más brillantes que Reino Unido pudo dar. De hecho, ganó el equivalente a un premio Nobel en su momento, precisamente por su trabajo sobre cómo a través del gasto se podía recuperar la economía. Solamente que muchos economistas asumimos el hecho de que quizás para países de continente africano, Asia y América Latina, en la década de los 70, 80 y 90 se abusó mucho de las políticas keynesianas, ¿no? Del uso del gasto para incentivar el desarrollo de la economía, ¿no? De hecho, entonces hay una visión keynesiana y post-keynesiana y escuelas de pensamiento neo-keynesianas, por ejemplo, y lo interesante de estas políticas es que son políticas que tienen que ser de corto plazo, es decir, la inyección de gasto por parte de los gobiernos, que es un gasto no reproductivo, es un dinero que no necesariamente tiene un respaldo, tiene que rápidamente ser apoyada con niveles de producción. Vamos a recordar un poquitico algunos fenómenos económicos que quizás quienes nos ven y quienes nos escuchan tienen también en su recuerdo. La crisis del 29. La crisis del 29 o el crack de la bolsa del 29 supuso que muchísimas empresas perdieron cualquier cantidad de dinero en sus acciones y la política que asumió el gobierno estadounidense de la época fue la política de inyección de gasto, claro que sí, pero de producir a la par. Entonces comenzar a producir con uno de los principales sectores que mueve toda la economía, que es el sector de la construcción, ¿sí? Entonces era produce, consume dentro de tu territorio, abastece tu mercado interno, cubre tu demanda agregada interna y construye, porque cuando tú construyes, entonces mueves obreros, empleados, seguros, bancos, fletes, abogados, arquitectos, ingenieros, economistas, toda la actividad económica por eslabonamiento comienza a moverse. Si recordamos la crisis del año 98, la crisis de las .com, y luego la crisis del 2008, la crisis de la subprime, el gobierno estadounidense asumió una política similar, una política de inyección de dinero por la vía del gasto, pero por otro lado, por la parte de la construcción se comenzó entonces a generar empleo, porque para nosotros poder combatir ese desempleo tenemos que crear fuentes de trabajo. Y los gobiernos asumen que inclusive tienen que crear fuentes de trabajo de donde no había necesidad de crearla. Y una de las principales vías a través de la cual puede ser por la vía del sector de la construcción. En los actuales momentos, y me parece genial que hayas tocado ese tema de Keynes, a nivel de líneas de pensamiento económico, hay personas que asumen, ya no bajo la visión keynesiana, sino la visión más bien ahora monetarista, que solamente la intervención de los bancos centrales por la vía de la inyección de liquidez tiende a solventar los problemas. Y lo importante es que más allá de la escuela de pensamiento, más allá inclusive de las personas que en estos momentos nos están diciendo que este es el mejor momento para darle piso al tema cripto y el uso de las criptomonedas y no depender de los bancos centrales y qué sé yo, cosa que sería interesante ver, pero lo cierto es que si no hay producción de bienes y servicios, si no hay necesidades que se cubren en los mercados, si no hay movilidad social de ningún tipo, no hay economía, ¿sí? Y usted puede utilizar Bitcoin, usted puede utilizar dólares, usted puede utilizar políticas monetarias de corte keynesiano, de visión monetarista 100%, implementación de gasto, intervención de la economía por parte de los gobiernos, cualquiera que sea esa figura. Pero la única forma, y aquí nos vamos a los clásicos de la economía, nos vamos con Adam Smith, la fuente originaria de la riqueza es el trabajo. Y la única forma de generar bienes y servicios es activando los factores de producción. Aquí nos ponemos marxista, tomamos todos los factores de producción, combinamos y generamos entonces bienes y servicios. Y la generación de esos bienes y servicios nos provee de los elementos necesarios y suficientes para cubrir esas necesidades. El gran tema que tenemos detrás de esto es que no sabemos cuál es el horizonte temporal real del confinamiento producto de la pandemia, ¿sí? Porque al ser un cisne negro, un evento extraeconómico, esto no se corrige con mayor liquidez. O sea, no hay ningún libro escrito en ningún lado que te diga que con política keynesiana, monetarista, gasto público, inyección de liquidez sin respaldo por un banco central, se corrige una pandemia. Claro, Eso no es así. no tenemos precedente y tampoco sabemos qué va a pasar. Entonces, Es cada correcto, país porque ya el está fenómeno tomando es, las medidas que mejor le parecen.
Es correcto. Este es un fenómeno que es eminentemente sanitario, de índole médico, a nivel de investigación, con un abordaje científico muy importante que tiene una afectación social directa. O sea, esto es un gran drama social. O sea, la gran cantidad de personas que se nos están yendo todos los días en diferentes países del planeta es abrumadora. Y lastimosamente se nos están yendo las personas que más conocimiento tienen y más experiencia han acumulado en su vida. Personas de 80 años, 90 años, 70 años, 65, que es esa población más vulnerable. Y fíjate tú que inclusive este COVID no tiene ningún tipo de restricción, ningún tipo de miramiento con clase social, nivel de ingresos, para nada. Hemos visto cómo dueños de bancos se han ido a otro plano por COVID-19, personas jóvenes, deportistas se han ido por COVID-19. O sea, es un tema que tiene a la comunidad científica alarmada porque todavía no hay un tratamiento estándar y para tener una vacuna, la proyección que se tiene es el año 2021, más o menos el mes de mayo o el mes de abril. Estamos hablando de un año más o menos. Entonces no se puede tener a un país entero metido en su casa durante 12 meses. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Es la gran pregunta. Y es allí donde las plataformas digitales tienen parte de la respuesta. Correcto. Y bueno, es un tema en el que Venezuela lo tiene más difícil porque, por ejemplo, desde acá, yo que estoy en España, cualquier persona puede trabajar de manera digital desde su casa, tratar de adaptar el trabajo o reinventarse y tener un nuevo trabajo digital, porque tienes internet de calidad, pero en Venezuela eso no es así. Entonces, aunado a estos problemas, pues tenemos los otros que ya estábamos comentando al principio de este en vivo, que son los que tienen Venezuela. Pero además de esto, yo quería preguntarte, ¿cuál es el país que según tu criterio ha tomado las mejores medidas? Que a lo mejor no son las mejores medidas, porque es lo que hablamos, no sabemos en realidad quién está tomando las mejores medidas o cuáles van a ser luego las consecuencias de cada una, pero ¿cuál es el país que digamos, quizás ha tenido menos efectos negativos en su economía por las medidas que ha tomado con respecto al Mira, COVID-19? básicamente serían países asiáticos, tanto Taiwán como Corea del Sur han tomado medidas muy interesantes, no de índole económica, más bien de índole sanitaria. Ellos fueron uno de los primeros que comenzaron a utilizar mascarillas faciales, tapabocas, en todo momento. La población salía a la calle, enfermos o no enfermos, asintomáticos o no, se colocaban su tapaboca y salían a la calle así. ¿Eso qué diferencia ha tenido? Cuando uno ve las curvas, o más bien las gráficas de personas infectadas y recuperadas, estos dos países tienen una pendiente menos acusada, ¿sí? Son más planos que el resto de los países. Eso quiere decir que parte de las medidas que ellos asumieron desde el principio, de manera intuitiva, y que inclusive es muy interesante porque ahorita hay toda una polémica con el doctor Tedros, el director de la OMS, ¿verdad? Con China y Taiwán, precisamente. Ya Taiwán había avisado algunas medidas que estaban tomando, se habían alertado, una cantidad de cosas. No necesariamente se le había hecho caso a lo que Taiwán había dicho, se elogió el trabajo de lo que estaba pasando en China, y la situación que estamos viendo es que, bueno, pareciera que ellos sí estuvieron por buen camino. Y lo cierto es que, bueno, la pendiente de esa curva que ellos tienen es mucho más aplanada, mucho menos acusada que el resto de los países. A nivel económico, son naciones de primer mundo, son naciones que tienen un nivel de desarrollo tecnológico y económico brutal, financiero increíble, que no necesariamente les va a costar tanto recuperarse, pero aquí hay que hacer un acento, ¿no? Hay que poner el acento en el hecho de que un solo país o dos países se recuperen rápidamente, no quiere decir que, bueno, como yo me recuperé, me va a ir genial, porque todo el planeta tiene ahora el problema. Entonces, la economía no es una economía cerrada. No es que yo solamente con mis personas que viven en otros estados o municipios voy a hacer acto de comercio. Yo me tengo que conectar con el resto del mundo. Y desde el punto de vista internacional, hay unas medidas ahora sanitarias y fitosanitarias mucho más complejas, mucho más difíciles, porque en principio, cuando un embarque llega a un país a otro, tú tienes que desinfectar todo eso, tienes que validar el hecho de que, bueno, no venga un virus ahí, en ese barco con todos esos contenedores. Y por otro lado, pues, como estamos en recesión en la mayoría de los países, los gobiernos están privilegiando que la producción que salga sea en principio para cubrir el mercado interno de su país, por la poca producción que hay, las personas inmovilizadas, antes que privilegiar la actividad exportadora,
que es una cosa muy, muy fundamental y que ha ocurrido en situaciones de recesión económica en varios países. Entonces, si bien estos dos países lo han hecho bastante bien, nos interesa que todo el planeta se cure a la mayor velocidad posible. Y el problema es que nuestros gobernantes no han sido lo suficientemente diligentes en todas las naciones como para hacerle caso. Y aquí también hay un tema comunicacional importante. La OMS no necesariamente reconoció la gravedad de la pandemia desde el comienzo. El 14 de enero tenían un primer informe diciendo que, bueno, ellos consideraban que en un informe preliminar, un estudio preliminar, el COVID no necesariamente se transmitía entre persona a persona, cuando ahora sabemos que sí se hace. Y ahora Sí, sabemos que hay unas microgotículas, y entonces ahora también se sabe que si tú respiras y hablas con una persona muy rápido, entonces eso está en el aire también. Entonces, bueno, hay un tema de un descubrir de cosas semana a semana, que si quizás se le hubiese prestado atención a todo esto en su momento, la curva de infectados fuese menor, la curva de recuperados fuese más incrementada, y el hecho de que algunos gobiernos, pues por lo menos el caso mexicano, el caso brasilero, hubiesen sumado a este tema del confinamiento y distanciamiento social desde una fecha más temprana, quizás el resultado sería otro. correcto. Y bueno, por último, me gustaría preguntarte, o quizás que le demos un consejo a las personas con respecto a qué pueden hacer ellos ante una situación como esta. Es decir, cuando te llega un cisne negro a tu economía personal. Bueno, mira, cuando te llega un cisne negro a tu economía personal, tiene mucho que ver con un video que tú grabaste en estos días desde una ventana, ¿no? Diciéndole adiós a todo lo que ibas a hacer en el 2020, ¿no? Más o menos. Uno Adiós, planifica sus cosas y resulta que llega este cisne negro y te mantiene retenido en tu casa. Entonces resulta que el que iba a presentar la tesis de grado este año se graduaba. Bueno, el que tenía un viaje para un evento internacional. Bueno, el que tenía que hacer cosas que requerían movilizarse. Bueno, tenemos que reinventarnos. Entonces, en principio, aquí arriba, salud mental, ¿no? ¿Sí? A nivel de la psicología del individuo, reconocer la gravedad del caso, asumir las condiciones para podernos llevar en buenos términos en esto, pero luego tenemos que comenzar a planificar, ya que hay claves en todo esto. Planificación, estrategia, táctica, para que lo que nosotros queramos hacer lo podamos hacer en el menor tiempo posible, siempre y cuando el marco de desarrollo de mi país me lo permita. ¿Qué significa esto? Bueno, a título personal, como persona natural en nuestros hogares, tenemos que validar el hecho, independientemente de la cantidad de personas que llevan con nosotros, bueno, cuál es el apresto, cuál es la cantidad de inventario que debemos tener de alimentos en casa, porque si esto se extiende en el tiempo y tiende a existir menor producción y se va a tener una menor cantidad de importación, es posible que comiencen a escasear bienes y servicios. Entonces, ¿qué alimentos debo yo tener en inventario en la casa para hacerle frente a un escenario de 3 meses más, quizás de repente confinamiento, 2 meses más en confinamiento, que se van a hacer más complicados? Eso por un lado. Sobre todo en Luego, el tema países, financiero. perdón que te Ujú. interrumpa, sobre todo en países como Venezuela que no tienen producción. Porque en países como Ujú. España, pues aquí siguen produciendo, aquí todos los días se surten los supermercados, pero en Venezuela el tema es diferente, completamente. Es correcto, pero es que fíjate, más allá del hecho de tener un surtido en la botica del lado o en la bodega de enfrente, es el hecho de tener la previsión, ¿sí? Sí, Como la familia, como planificación. personas, tener la previsión de planificar en un escenario que no sea el mejor. Bueno, esto va a ser más tiempo, ¿ok? Lo otro, que es lo financiero, una planificación financiera de mediano y corto plazo, es decir, qué cantidad de dinero necesito yo para hacerle frente a mis gastos, ¿ok? Personales, los gastos de la familia, consumos, gastos del hogar, ¿verdad? ¿Qué debo tener yo conmigo? En el entendido que mucha gente no está trabajando. Entonces, si yo no tengo un flujo de efectivo personal, si no estoy generando mi 15 y mi último y mis bonificaciones, ¿cómo le voy a hacer frente a los gastos de la casa? Si tenemos un familiar enfermo, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a llevar al médico? ¿Cómo vamos a comprar sus medicamentos? Si tenemos niño pequeño, ¿cómo vamos a comprar la fórmula? ¿Cómo vamos a comprar la leche? Que si tenemos mascotas, ¿cómo vamos a comprar la comida de la mascota? Entonces, toda esta cantidad de cosas tenemos que preverlas y saber qué cantidad de dinero, capital de trabajo neto, es decir, dinero de corto plazo, debo tener en mi moneda nacional, en el caso de Venezuela, por ejemplo. Pero como aquí la economía está tan distorsionada, en esa planificación financiera debes tener también divisas, porque entonces tú necesitas tener dólares para hacerle frente a gastos y costos de mediano o corto plazo. Entonces, ¿qué cantidad de dinero, en el caso de Venezuela, moneda nacional,
y otras monedas requiero yo para hacerle frente a esto? Luego, el tema de los protocolos en el hogar para las actividades. Si nos podemos reintegrar digitalmente al trabajo, planificar ese trabajo tal cual como si yo voy a mi oficina. Y de eso saben mucho las personas que hacen teletrabajo, son freelancers. Quien trabaja desde la casa sabe que se baña, se viste como si va al trabajo, se desayuna, va a la sala, se sienta frente a su computadora, abre su computadora y se pone a trabajar sus horas que le corresponden, tal cual como si estuviese en la oficina. No sirve que estés en pantuflas, no sirve que estés en pijama, nadie me va a ver, bueno, no importa, entonces tengo la cámara apagada, ando con los cabellos así. Hay que asumir el hecho que usted está trabajando en su casa. Si no puedes trabajar a distancia, ¿verdad? Entonces tenemos que ocuparnos en cosas que nos agreguen valor, en la medida en la cual la economía nos permita irnos incorporando. O sea, las mejores opciones ahora son opciones para agregarnos valor, bien sea con cursos, talleres, conferencias, webinars, de personas que nos están haciendo gratuitos. Ah, no, Aaron, es que yo tengo 3 postdoctorados y no me hace falta estudiar más. Ah, bueno, perfecto. Entonces, economía del ocio. Vamos a ver con qué nos podemos divertir o entretener en el tiempo que estamos en casa, qué actividades lúdicas podemos hacer con la familia, ¿sí? Entonces ahí tenemos personas que han descubierto TikTok ahora o han descubierto Netflix o le están sacando provecho a esa cuenta de Netflix y viendo películas y series y qué sé yo, pero tú no puedes estar viendo series 3 meses, tú no puedes estar jugando con TikTok todos los días. O sea, en algún momento tienes que comenzar a darle espacios a cada una de las cosas. Hay que leer, ¿sí? Hay que estudiar, hay que escribir, hay que cantar, hay que tocar un instrumento, si usted lo sabe tocar, saque ese violín, saque ese cuatro, saque esa guitarra y agarre su libro, ponga su atril y se pone otra vez a practicar, porque hay que poner la mente a funcionar y eso es muy importante. A nivel de la psicología personal, la familia. Hoy tenemos personas que se la pasaban la mayor parte del tiempo fuera de casa, salían sin luz y llegaban sin luz a la casa y no veían a los niños, no veían a la esposa. Ahora resulta que tienes a la esposa ahí todos los días y tienes que hablar con ella y te estás dando cuenta de que tus niños son muy inteligentes y tú no sabías. O te estás dando cuenta que lo que te decía la maestra de tu niño en el cuaderno es cierto, es flojo y no le gusta estudiar. Y tú creías que era la maestra que estaba echando broma. Resulta que a los padres les ha tocado ahora ser de maestros en la casa y ayudar a los niños a hacer las tareas. Entonces el tema de tener actividades y que ese tiempo nos dure para poder hacer todo sin perder la cordura, porque el ser humano no está diseñado para estar metido en una caja de tantos metros por tantos metros, tantos días seguidos, sin la posibilidad de poder salir. Eso a nivel personal. A nivel de la empresa, usted es dueño de empresa, bueno, ¿cómo hago ahora con mis trabajadores? En principio, la idea es no ayudar a que se genere más desempleo y más inflación, lo que nos quiere decir que tenemos que tratar de proteger esa nómina de trabajadores y debemos tratar de que la empresa siga funcionando. Eso nos quiere decir otra vez planificación, estrategia y táctica. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿a qué se dedica mi empresa? ¿Cuál es el objeto de mi empresa? A nosotros damos clases. Ah, perfecto. Bueno, déjame reunirme vía Zoom, vía Skype y vía llamadas de WhatsApp con todos mis gerentes, todos mis trabajadores. Vamos a sentarnos a generar actividades administrativas y de producción en la medida de lo posible y vamos a seguir trabajando en la distancia. Hay que crear alternativas. Eso es muy importante para entonces poder generar flujo de efectivo, para poder pagar esa nómina. Y evidentemente hay que activar a todos los miembros de esa comunidad o de esa empresa, porque recuerden que las empresas las hacemos las personas que trabajamos allí. Hay que activarlos a todos, haciéndoles ver primero lo complicado de la situación que puede ser extendida en el tiempo y que para garantizar los puestos de trabajo todos tenemos que trabajar en la distancia. Jefe, es que yo no sé nada de lo que ustedes hacen. Bueno, entonces tiene que incorporarse a lo que hacemos y tiene que aprender a la carrera para ayudarnos a generar ingresos. Eso es muy importante. En el entendido que no podamos proteger esa nómina, las leyes laborales de nuestros países tienen alternativas. Hay alternativas como que los gerentes se disminuyan un poquito el nivel salarial, ¿sí? Para que entonces, en la medida de lo posible, con un mínimo que le permita generar ingresos y cubrir esos gastos de casa, bueno, la economía de la empresa pueda seguir manejándose a la distancia. Ah, esta otra situación que es la suspensión de los salarios. No se desincorpora al personal, sino que se suspende el pago. Bueno, pero entonces, ¿cómo va a ser esta persona si no puede cobrar? Bueno, entonces ahí entra el ejecutivo con temas de paro forzoso, ayudas económicas y todo lo demás. Y en un último nivel, el tema de desincorporar a los trabajadores. Si usted desincorpora parte de la nómina, ¿verdad? Que sea por razones, bueno, total y absolutamente
inalienables, o sea, el muchacho no trabajaba, la persona no iba, no quería estar ahí, pero que no sea por un tema de recorte, porque al final de cuentas estamos generando más desempleo, vamos a generar inflación y vamos a generar más pobreza. Y no queremos que nuestro trabajador sea una carga para un gobierno que la va a tener más difícil para reconstruir y levantar la estructura. Entonces debemos tratar de ser lo más consciente posible. Aaron, que yo no puedo hacer nada de lo que tú me estás diciendo. Ah, bueno, entonces como gerentes debemos tratar de ver ese punto de equilibrio, si lo estamos logrando, hasta dónde nos pueden llegar esos ahorros que tiene la empresa, evidentemente tratar de no comerse todo ese ahorro que se ha podido generar en varios ejercicios económicos, y aquí hay que tomar entonces varias decisiones. Si usted trabaja solamente para pagar nómina o tiene que pedir prestado de los ahorros para pagar nómina, se ha dado cuenta que la empresa, desde el punto de vista económico, no es funcional. ¿Ok? Y esto en el caso de economías que vayan bien. En el caso de economías como la nuestra, que tiene una cantidad de problemas complejos, mucho más complicados y difíciles, que tenemos menor cantidad de empresas, básicamente estamos en resistencia. O sea, hay que tratar en lo posible de mantener las empresas a flote, lo más que se pueda. O sea, hay diferentes estrategias. A nivel gobierno, bueno, los gobiernos tienen mucho poder para poder imprimir dinero, para generar bonos a los trabajadores, cualquier cantidad de cosas que pueden hacer desde el punto de vista social. Sin embargo, sabemos que eso no se puede hacer por tiempo muy extendido. Ningún gobierno tiene tal capacidad económica como para mantener 12 meses una cantidad de trabajadores sin hacer nada en casa, recibiendo un dinero y que la producción vaya cayendo y que los precios vayan subiendo y se genere más inflación. Entonces, al final de cuentas, es un juego en el que todos participamos y todos somos piezas importantes para tratar de lograr contener la pandemia, mantener los puestos de trabajo, mantener a la empresa en funcionamiento y tratar en la medida de lo posible de levantar a nivel de crecimiento y desarrollo la economía en la medida en la que la pandemia tenga una solución. Correcto, sí. Definitivamente es súper importante para las empresas que tengan presente lo que acabas de mencionar, de primero crear alternativas reunidas con todo su equipo, sus gerentes, sus trabajadores, y segundo, si llegan al punto en que se ven forzados a no pagar, pues no recortar personal, sino más bien a acudir a una de estas herramientas de poner un sueldo para todos o bajar el nivel de los gerentes. Y bueno, para eso es súper importante el conocimiento, ¿no? Saber todo esto para poder aplicarlo en cada uno de los casos. Y bueno, a nivel tanto personal como comercial, planificación, estrategia y táctica. Así que bueno, Aaron, Así es. más que un tema económico, gracias por habernos dado todas estas recomendaciones familiares para el hogar, personales y también para las empresas, que me ha encantado esto último que hablamos. Y bueno, para todas las personas que Qué siguen bueno. contigo, los invito a que te sigan, Aaron Olmos, que siempre está posteando información no solo interesante, sino veraz, siempre comprobada de primera mano. Y bueno, también maneja muchísimo sobre el tema de criptomonedas, que en este video no lo hemos tocado en este envío. Que es Prácticamente otro no lo mundo, tocamos. no lo tocamos. Ese es otro mundo también que, Así bueno, es. ahorita no sé si está afectado o está mejor. ¿Cómo está el mundo de las criptomonedas en este momento? Eh, está afectado porque el precio del Bitcoin bajó y todas las cripto también bajaron con él. Eso nos está demostrando muchas cosas. Por ahí viene un halving ahora en mayo, que es que la recompensa de Bitcoin se va a picar a la mitad, de 12.5 a 6.25. Y eso supone una cantidad de cambios, pero bueno, es importante ver cómo el mercado ha reaccionado con el tema Bitcoin y se ha visto afectado por la pandemia. O sea, hasta ahora había sido algo así como que el supervehículo de inversión, muy riesgoso ciertamente, pero mucha gente apostándole siempre, pero la pandemia también lo afectó perdiendo entre 30 y 40% de su precio de mercado en cosa de horas, ¿no? Eso es terrible. Correcto, sí. Bueno, es algo histórico lo que estamos viviendo y es algo de lo cual vamos a aprender mucho, y sin duda alguna, pues los expertos como tú van a estudiar situaciones como el comportamiento de las criptomonedas ante un cisne negro en la economía y bueno, aprender de todo esto. Así es. Bueno, muchas gracias, Aaron, por tu tiempo y por haberte conectado con nosotros. No, bueno, siempre a la orden, de verdad, siempre a la orden para este tipo de espacios, sobre todo por la posibilidad de compartir humildemente algunas ideas con quienes nos escuchan y nos ven. Yo siempre a la orden por las redes sociales, como bien dijo Gladys, acá en Instagram, @AaronOlmos1, en Twitter, @AaronOlmos. Allí siempre hay información que yo trato en lo posible de que sea de utilidad para todos. Hay un canal en YouTube, Aaron Olmos, donde yo coloco las entrevistas y coloco
actividades donde he estado presente, eventos, actividades, y el programa de radio, Economía Digital Radio, que está saliendo por Instagram, porque no puedo ir a la radio ahora tampoco. Bueno, pero definitivamente estos envíos han sido una solución para muchas personas. Así es, una gran herramienta y creo que de verdad le estamos dando el verdadero uso a las redes sociales que se merece. Comunicación y más comunicación. Sí, bueno, muchísimas gracias, Aarón, y nos vemos en un próximo video y espero que pronto en persona. Así Chao. es. Chao.